por qué la convivencia y sobre todo las mismas runas. Bueno, cuando pasa algún chiste, Cuando quieres relacionar, todo eso precisamente también hay mucha razón. ves toda la evidencia y dices, me apunta otra cosa. Buenas noches, estamos aquí otra vez en la campaña del micrófono. Ya regresamos a Facebook. Entonces, güey, sigue si quieres platicando en lo que Ok. hago la transmisión acá. Pues como todos sabemos, estamos llegando al final de la década de los 2010 al 2019 y pues nosotros preparamos un programa un tanto especial, siempre hacemos programas especiales, claro, pero este es sobre personalidades y momentos históricos que marcaron el 2019. Yo creo que vamos a regresar a la manera de transmisión normal de radio, porque la verdad sí se escucha un poquito raro. Entonces, te voy a poner tu micrófono, Mauri, para que sigas platicando mientras. Bueno, perdón por las molestias que esto puede causar. Sí, ya lo entendí. ¿Sí se escucha? No. Bueno. No sé si... A ver. ¿Ahora? Sí, bueno. Creo que sí lo está detectando, no sé si... ¿Ahora? Me parece que ya se escucha. Ya. Ahí está, nada más. Sigue hablando para que pueda. Sí, bueno. Ahí está. Disculpen ustedes estas Fallas peripecias técnicas. que tenemos siempre. Creo que si no tenemos fallas técnicas, no sería el programa de antes de que me apaguen el micrófono. Sí, hoy les tenemos un top de los personajes más influyentes de la década. Sí. O los más importantes, los más destacados, los más populares, digamos así. Y más que un top, pues vamos a hablar de los que nosotros sabemos que fueron importantes o que influyeron mucho a lo largo de esta década. Sí, perdón, ya. Ahora sí, ya estamos al 100. Ya estamos los con todo para empezar. Y bueno, pues primero que nada, saludos a todos los que nos están sintonizando. Saludos a Rayo de Plata, que nos está mandando saludos ahí. Un saludo a Rayo de Plata. Nos estamos viendo próximamente. Y bueno, tú, Pato, ¿quién crees que esté en este top que encontré? Top de personalidades. Ajá. Y... de hecho, si alguien tiene alguna personalidad que crea que es digna de este top, y díganos, a ver si le atinan o Pero nos referimos a personalidades externas, no que tenga múltiples personalidades ustedes, ¿no? Sí, pero más bien personajes. Sí, personajes que... Personalidades, yo creo, es que sí son como celebridades, personalidades, personajes, porque tal vez personajes públicos sería más que nada como lo que hizo cierto político mexicano que se hace pasar como el amigo de todos, pero realmente pues no es el amigo de todos, ¿no? Entonces yo creo que es más que personajes, pues sí son personalidades. Ciertas personas importantes del 2019 al 2010. Pues bueno, encabezando esta lista, obviamente está Andrés Manuel López Obrador, que es el actual presidente de México. Tiene como una breve reseña, la voy a estar leyendo un poquillo. Tras su participación en el proceso electoral del 2018, Andrés Manuel López Obrador logró ser el presidente de México, el primero de izquierda en décadas. Su llamada cuarta transformación del país incluye nuevos programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, una reforma educativa, los llamados superdelegados de los estados, la Guardia Nacional, entre otros cambios en el funcionamiento del gobierno. La verdad es que sí es una persona de las más influyentes, o yo creo que la más influyente en los últimos años en México. Al menos en los últimos 3 sexenios. Pues sí, bueno, no porque si hubiera sido tan influyente hubiera ganado. Pero sobre todo en el último sexenio, pues bueno, más bien en este último proceso electoral, pues la verdad es que fue la influencia más grande en México, porque pues sí ganó con un número considerable de votos. Entonces yo creo que pues sí tiene bien ganado su lugar en esta de las personas más influyentes o de las personas más importantes de la década. Y pues bueno, ahí está Andrés Manuel López Obrador en el primer lugar de este conteo. Y que no hay que ignorar que básicamente a Andrés Manuel pues, le facilitaron el trabajo con todas las cosas malas que hicieron los sexenios pasados. El hartazgo de la gente hizo que ahora tengamos a este presidente. Y que para bien o para mal,
anda haciendo su trabajo, que esperemos sea para bien. Bueno, ya tengo mis discrepancias, pero bueno. Por dos. Sí, pues bueno, Andrés Manuel, obviamente, como digo, pues, yo creo que es la persona más influyente ahorita en México. Incluso yo creo que ha superado un poco a Carlos Slim En ese aspecto, porque pues vemos cómo, por ejemplo, en redes sociales, cómo lo defienden, los meetings que a lo mejor sí son un poco elaborados, como en todas las administraciones, no quiero decir que nada más es la única, sino en todas las administraciones, pues siempre en los meetings, pues va gente que es afín de ellos y que, pues gente que trae de otros lados, eso todos lo sabemos, no es ningún secreto, y no es algo que se haya empezado a hacer con Andrés Manuel, sino se ha hecho siempre. O sea, al final de cuentas es el estilo del PRI. Pues es el estilo de todos, Sí, porque de también todos, cuando sí. estuvo Calderón, cuando estuvo Fox, siempre ha sido así la situación. ¿Nunca viste este meme que decía los partidos políticos de México, PRI mocho? PRI ardido con el PRI, PRI Sí. ardido con el PRI, ardido con el PRI. Casi, lamentablemente no hemos visto muchos cambios, pero esperemos que las cosas mejoren y que pues en los siguientes años nos pueda ir mejor. Sí, no, y de verdad que sí, o sea, yo me gusta dar el beneficio de la duda a pues quien se encuentra en el poder en turno, ¿no? O sea, ya cuando haya terminado el sexenio, pues ya podremos hacer el recuento de los años o el recuento de los aciertos, ¿no? Del presidente, que yo honestamente espero que sí sean más aciertos que daños. Esperemos que sí, que así sea y pues bueno. ¿Quién está en el número 2 de este top? En el número 2 está un argentino, él es Lionel Messi. Pues bueno, ¿qué podemos decir de Lionel Messi, no? Lo ha ganado todo menos la Copa del Mundo. Bueno, y la Copa América tampoco. Bueno, pero a nivel de clubes, con el Barcelona ha ganado todo. A nivel individual también. A nivel, bueno, sí, de hecho sí, porque hasta el premio del mejor jugador de un mundial ya lo ganó. Y que yo creo que esa vez se lo debió haber ganado Mascherano, pero bueno. Cierta politiquería también en el fútbol. Messi, la verdad es que es un jugador que no solo ha sido influyente en esta década, sino yo creo que de aquí en adelante es un antes y un después de Lionel Messi y también de Cristiano Ronaldo, que no está en este top, pero yo creo que Cristiano Ronaldo, es que está medio rarito el micrófono. Yo creo que Cristiano Ronaldo sí también está a la par de Messi. Yo creo que los dos son extraordinarios futbolistas, extraordinarios atletas, extraordinarios, ¿cómo se dice? Figuras de marketing. Sí, entonces, y ni se diga Cristiano Ronaldo, o sea, los dos, yo creo que los dos, Messi y Ronaldo, están al mismo nivel futbolística, de marketing, de carisma con la gente, o sea, o eres de Cristiano o eres de Messi. Sí, Bueno, yo no soy así, yo la verdad me gusta disfrutar de los dos. Hay una disputa que a veces no entiendo entre la gente aquí en México, lo he visto mucho, bueno, porque no he vivido en otro lado. Pero, por ejemplo, aquí en Oaxaca, por ejemplo. No, lo he visto, por ejemplo, en Puebla, en la universidad, aquí en Oaxaca, en los lados, en todos los lugares donde he vivido, que hay mucha gente que o es pro Messi y que le va al Barcelona, o pro Cristiano que le va al Madrid. Y realmente se me hace absurdo que haya estas comparaciones entre Messi y Cristiano. Son jugadores totalmente distintos, pero yo creo que los dos, como dicen, no son de este planeta, son extraordinarios deportistas, y yo creo que no deberíamos compararlos, sino disfrutarlos a los dos. Sí, más que nada, yo creo que como fanáticos, ahí considero que debiera ser como la lucha libre, o sea, ¿para qué estarte poniendo la bandera de que es que esta empresa es la mejor, bueno, los rudos son los buenos, los tengo? Disfruta los luchadores, o sea, disfruta lo que hay, la lucha. ¿Y qué era para ser un fanático de la lucha libre? Sí, la verdad, con tanto material que hay ahora, pues la neta, sí, hace tiempo te falta ya. Sí, y pues bueno, el siguiente número en nuestro top es el expresidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, y dice, ¿qué dice de México? Sí, que sale en la revista Time con este encabezado que todo el mundo vimos de Salvando México, que al final de cuentas no lo hizo, la verdad. Tuvo muchísimos errores también Enrique Peña Nieto, tuvo algunos aciertos, por ejemplo, impulsó la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma educativa,
Sin embargo, su sexenio quedó marcado por el desgarrador ataque y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre otras cosas como la estafa maestra, como La Casa Casa Blanca. Blanca. La Oye, verdad oye, es que, y qué épico, o sea, literal, Televisa hizo un muy buen sketch con esta actriz que no sé ni siquiera cómo se llama. pues es que, o sea, yo creo que, híjole, sí, está complicado Sí, está hablar, complejo, porque- hablar de eso. O sea, los únicos que saben cómo está el rollo son ellos. Obvio, Y pero, nadie pero por sabe a ejemplo, ciencia cierta si fue algo actuado, si fue algo. Yo, la verdad, se vio muy mal que en cuanto terminara el sexenio, se separan, ¿no? Eso pero es por lo ejemplo, que- bueno, al menos yo como creador de contenidos, como licenciado en comunicación, yo cuando vi ese, ¿cómo se podría decir? Ese sketch, es que es un sketch lo que ella hace, o sea, la manera en que ella habla. No sé si viste la parodia que hizo Galaxia. Sí. O sea, literal. Bueno, tú dices de lo de la Casa Blanca. Ajá. Ok, ok. O sea, Sí, obviamente. se ve súper producido y sí dices, está no cañón. manches, neta, o sea, Sí, de es hecho. como de, me estás llamando y no te... De hecho, por ejemplo, pues ellos ocupan mucho el lenguaje corporal. Bueno, todos los políticos lo ocupan, ¿no? Sí. Andrés Manuel, todos los políticos ya, pues, de ese nivel, pues seguramente tienen alguien que les dice, no, pues, ¿sabes qué? Tienes que actuar así, así. El así. neuromarketing, o sea, la campaña de Peña Nieto estuvo muy Sí. marcado el neuromarketing. Sí, estuvo cañón y, pues, sin duda es una de las personas más influyentes, no sé si para bien o para mal, pero Marcó, o sea, simplemente sí, marcó México. en todos los 6 años. memes que le hicieron, en todos los años que estuvo, Yo realmente no era una persona muy elocuente o muy Muy vivaz. muy vivaz, entonces la verdad es que rompió récord de memes, pero ahí vamos por buen score con el siguiente, en este sexenio también. A ver cómo nos sale ese. En un año de gobierno de nuestro presidente actual ha habido buen material de memes, buen material, sí. interesantes, algunos frustrantes, algunos graciosos. Sí, ha habido bastante. De hecho, por ejemplo, no sé si viste el meme que este Fox le agradecía a Peña Nieto por ser más tonto que él en el sexenio, porque ya no iba a ser el presidente más tonto de la historia de México. Pero, vienen emparejando la carrera, Caballo que alcanza gana, pues bueno, también Enrique Peña Nieto es sin duda una de las personas más influyentes de esta época. Y de aquí nos saltamos a una persona que ha creado una de las empresas más importantes en la historia de la humanidad, que es Jeff Bezos. Para los que no sepan, Jeff Bezos es el creador de Amazon. Yo iba a decir de los besos de Kisses. Bueno, les voy a leer un poco lo que dice aquí. Cualquier cosa que necesites te la puede llevar una empresa estadounidense de Jeff Bezos, Amazon. De ahí que no sea de extrañar que es actualmente el hombre más rico del mundo. Creo que ya cambió eso, ¿no? A ver, mejor busco el top. Es que creo que se divorció, entonces ahí como que perdió algunos milloncitos de dólares. Y de hecho, Bezos fue la primera persona en superar los 100 mil millones de dólares en la lista Forbes de los multimillonarios del mundo. En 2019 su fortuna se aproxima a la cifra de los 110 mil millones de dólares. Pues, entonces, aquí estoy viendo una lista de Forbes actual, por decirlo así, y Jeff Bezos sigue siendo el número 1. Pues qué bien por él. Ajá. Con 54 años de edad, patrimonio comienzos de 2019 es 124.700 millones de dólares. Está cañón, poquito, ¿no? O sea, y es dueño de Amazon. ¿Qué harías nada más con $1 millón, ¿no? O sea, está cañón O sea, ¿en qué te gastas tanto dinero? ¿Qué haces con tanto dinero? Sí, está cañón. A ver, escríbanos ahí, ¿qué harían ¿Qué harían con la fortuna de Jeff Bezos? ¿Sabes? Sí, yo sí haría lo que él hace, producir series, producir contenidos. Sí. Amazon Prime ha dado muchísimos contenidos muy buenos en estos años. Lo último que vi de Amazon Prime y que me encantó fue The Voice. The Voice, y es muy buena. Sí, los muy chicos, buena. Porque The Voice luego se confunde con la voz. Sí, The Voice, los chicos. Ajá. Si pueden checarla ahí en Amazon Prime, ahí está. ¿Sabes? Por ejemplo, The Voice, lo vi en estos, ¿cómo se dice? Estas plataformas que pues, la neta son piratonas, perdón, pero sí, así lo vi porque no tengo Amazon Prime, donde puedes ver series online.
Y pues todo chido, ¿no? Me aventé toda la serie de The Boys, creo que como en 3 días, está muy buena, la neta. Sí. Y después, ahorita, por ejemplo, que estrenaron LOL. Sí, sí, has visto. Sí, no la he visto porque no me llama la atención, pero sé cuál es. A mí me llamó la atención porque hay muchos comediantes que a mí me gustan en esta temporada. La temporada pasada, la verdad, no me llamó la atención. Pero en esta temporada hay muchos comediantes que a mí sí me gustan. Entonces, como que quise ver el primer capítulo. A ver, dije, veo el primer capítulo. Si me gusta, me sigo. Si no, pues ya, ahí lo dejo. Y es por eso que traes hoy tu playera que dice LOL. Ah, chica. Yo todavía me busqué. Dije, no, y no, ya no se puede. Ya todo el contenido de Amazon está totalmente fuera del alcance de la piratería. Sí. Bueno, no sé si todo, pero al menos LOL, y luego no me acuerdo qué otra serie busqué, que también está en Amazon, The Watchmen. Dale tiempo. También, Dale tiempo. Pero es que, por ejemplo, cuando se estrenó The Voice, yo el otro día la vi. Ajá, pero es que, pues al final de cuentas, los hackers siempre consiguen lo que quieren, ¿no? Pues sí, esperemos que pronto, porque la verdad es que me urge. Me urge ver LOL y me urge ver Watchmen. Watchmen está muy buena. Yo, bueno, apenas empecé a ver el primer capítulo, no lo he terminado porque pues he estado más enfocado ahorita a ver un poco de lucha libre. Entonces, Watchmen se me hace muy interesante la manera en que lo están manejando ahorita. Pues a ver, ojalá ellos se pongan las pilas los hackers, porque pues, ya urge, ¿no? Y bueno, el siguiente, nuestro conteo, lastimosamente es el presidente de nuestro vecino del norte, es Donald Trump, y dice, pocas personas han resultado tan polarizantes en la historia reciente del mundo como Donald Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos. Sus duras políticas antimigrantes han provocado incluso tensiones con el gobierno de México. Este año, Trump amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos si no se disminuía el flujo de migrantes de Centroamérica a Estados Unidos. La administración de Andrés Manuel López Obrador acordó reforzar la frontera sur de México con elementos de la entonces recién creada Guardia Nacional. El republicano Trump está en constante pugna contra el Partido Demócrata, entre otras causas, por sus presuntos vínculos con el gobierno ruso de Vladimir Putin. Actualmente es investigado por presuntamente haber presionado a líderes de Ucrania para que investigaran al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter Biden. Entonces, ahorita me parece que va a ser enjuiciado. No estoy muy enterado del tema, la verdad no quiero errar, porque sí son temas muy delicados y muy importantes que podrían cambiar el rumbo de Estados Unidos y por obvias razones del planeta. Y sobre todo de México, que estamos tan cerca y estamos dependemos tanto de ellos económicamente y políticamente, que pues sí nos afectan ese tipo de temas. Y lamentablemente no estoy muy bien informado, pero se le va a hacer un juicio político y donde puede ser que sea cesado como presidente de los Estados Unidos, que la verdad es que sería algo muy importante en todo el entorno global. De hecho sí, o sea, marcaría una pauta increíble porque, digo, nuestro presidente actualmente ha estado promoviendo esta idea de que a los 2 años de mandato se le haga un como... 2 o 4. No, es que yo recuerdo que dijo que cada 2 años se le hiciera como... Bueno, en Estados Unidos es cada 4 años. Cada 4 años, pero nuestro presidente dijo que debía de ser que al presidente en turno se le evalúe cada 2 años y que si el pueblo dice que no está cumpliendo lo que prometió, se le remueva el cargo. No sé qué tan discurso populista sea y qué tan verídico. Yo me ahorro mis comentarios, la verdad. Pero bien dicen que si no tienen nada bueno que decir de una persona, mejor no lo hagas. Entonces me reservo mis comentarios. Pero a mí lo que me llama la atención del caso de Donald Trump es que sentaría un precedente increíble, sí, que en 2020 realmente se le destituya el cargo. No porque sea un mal presidente o sea un buen presidente, yo no puedo opinar de eso porque no sé de política. En cambio, de lo que sí sé de qué puedo hablar es del discurso, porque me dedico a hacer análisis del discurso. Y obviamente el discurso que Donald Trump ocupó para llegar a la presidencia de Estados Unidos es un discurso clasista, elitista, xenófobo, racista, y básicamente pues, es un discurso hitleriano, culpando a una etnia o a una minoría en específico para decir que la situación de su país no está bien gracias a ellos. Sí. Entonces, si nos ponemos a leer parte de la historia, pues vamos a ver que
Sí, pues todos sabemos qué tipo de gente es Donald Trump, entonces a ver qué pasa con él. Y pues bueno, el siguiente en la lista es una defensora de los derechos humanos, de los derechos civiles. Ah, ok, Es, yo pensé que iba a ser Greta Thunberg. no, lastimosamente sí está en el top, pero creo que no la Yo, voy a mencionar. yo fíjate que yo sí admiro un poco a esa niña. Pues No, sí. no puedo decir así de que entiendo completamente todo lo que Ajá. significa Greta Thunberg, pero me llama mucho la atención que realmente se esté haciendo como una presión para que ¿Pero a quién? ¿Tú crees es que les importó a los que estaban en la cumbre de la... ¿Creo que era el G8 o el de la ONU? no recuerdo, la verdad no No recuerdo. sé, Pero es que esa es la parte triste, porque realmente, o sea, no va a pasar más que de un discurso radical. radical y ya. O sea, lamentablemente así va a ser. Que ojalá Pero y no. bueno, en este caso yo estaba hablando de Malala. Bueno, la pakistaní Malala Yousafzai, algo así, perdón, es que no sé pakistaní. Es la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las mujeres en el valle del río Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, no sé, algo en Pakistán, en el noreste de Pakistán, donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia a la escuela de las niñas, que es esto, 1810. O sea, 1910 en México. sí, no manches, o sea, en Pakistán, pues a la niña no, bueno, en una parte de Pakistán que está regida por, que tiene un régimen talibán, pues no dejan a las mujeres o a las niñas asistir a la escuela. Entonces, pues Básicamente no las dejan ni opinar. sí, pues Claro. no las toman en cuenta más que para las labores del hogar. Bajo un seudónimo, Malala escribió un blog para BBC en el que denunciaba la situación de su país. En la tarde del 9 de octubre de 2012, en un autobús, un hombre le apuntó con una pistola a la joven y le disparó 3 veces. Una de las balas dio del lado izquierdo de su frente y la bala atravesó la piel a través de la longitud de la cara y luego entró en el hombro. O sea, un disparo así, atravesó la cara. De arriba abajo. Para la gente que está en radio, pues fue un disparo por la parte de arriba de la frente y le salió, digamos, en el hombro. Ajá. Y ella pero no atravesó el hueso. No atravesó el hueso, fue la pura piel, afortunadamente. Ella quedó en estado crítico, afortunadamente, tras ser tratada en hospitales de su país y en Inglaterra. Además de una rehabilitación intensiva, Malala logró salir adelante. La revista Time la incluyó en las 100 personas más influyentes del mundo en los años 2013, 2014 y 2015. Pues bueno, qué decir de Malala, ¿no? Toda esta lucha que ha tenido por derechos fundamentales, o sea, ni siquiera es como que un capricho. Ajá, un capricho, sino solamente que los dejen ir a la escuela, que los traten con respeto. La verdad es que es una labor muy cañona y pues casi termina con su vida. Entonces, pues sí, pues, Malala pues tiene su puesto bien ganado en esto de las personas más influyentes de la década y pues ojalá y cambie la situación de su país, ¿no? Y bueno, y no nada más de su país, de todo el mundo. Principalmente, yo creo que la situación de las mujeres en el mundo, sí. Porque, vamos, aquí en México uno de los sucesos más importantes que ha habido en la década sí, la lucha feminista. Es la lucha feminista, el movimiento feminista que ha habido en México y que este año se ha visto con más presencia y más fuerza. Entonces, realmente a mí sí me gustaría ver que ya no haya como, pues este problema de que no puede salir una mujer tranquilamente a la calle. Como hombre uno no puede andar tranquilamente en la calle porque si vas también atrás de una chica en una calle sola es como de, no vaya a pensar que le voy a hacer algo y no le voy a hacer nada, ¿no? O sea, también hasta uno viene pagando las consecuencias del machismo que se vive en el país y sobre todo de los feminicidas que hay acá. Sí, pues la verdad es que ojalá y cambie esta situación, porque tenemos mucho que trabajar todos, sí. Tanto hombres como mujeres, para que esta situación cambie y pues ya, ¿qué decimos de eso, no? Ya hablamos mucho, ya hasta conté mi anécdota de acoso sexual que tuve. Y que no es nada agradable recordar. Bueno, escribí en el Me Too. Bueno, el siguiente en la lista es el primer hombre afrodescendiente que llegó a la presidencia de Estados Unidos. Es Barack Hussein Obama II, que es el primer, ya lo dije, el primer afroamericano en ejercer el cargo de presidente de Estados Unidos. El 9 de octubre de 2009 fue concedido el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos diplomáticos en pro del desarme nuclear.
la conclusión de un proceso de paz en Medio Oriente y fomento a la lucha contra el cambio climático. En contraste, incrementó la presencia de tropas norteamericanas en Afganistán y ordenó la intervención militar en Libia en el 2011 en contra del régimen represor de Muammar Gaddafi. Entonces, pues como... Aquí dice Muammar, pero sí es Muammar. Tiene sus pros y sus contras. Barack Obama era una persona súper, ¿cómo se dice? Empática con la gente, súper, ¿cómo se dice? Carismática, muy carismático y pues sí, mucha gente lo siguió. Fue el primer presidente afroamericano en Estados Unidos, que era muy difícil de creer que eso llegara a pasar, ¿no? Además de que fue el primer presidente mediático del mundo. Porque sí, no sé si en algún momento te tocó ver de los videos que él realizaba. A mí me encantó el sketch que hizo al salir de la presidencia. Sí, eso te él es así como de, ¿qué voy a hacer ya? Y que de alguna manera se contacta con el que fue su rival de campaña, que fue, no me acuerdo el nombre de este candidato. ¿Billy Sanders? No. Creo que sí, creo que fue. No fue Sanders. No recuerdo, pero se contacta con él en este sketch y le pregunta, oye, ¿y pues qué hiciste cuando perdiste, no? Ya, porque él pierde contra... no, él no pierde contra Trump, sino él ya está terminando su mandato. Entonces es como yo, ahora que ya terminé yo esto, ¿qué hago, no? Y se ponen de acuerdo para ir al cine, para dar la vuelta, jugar en la Casa Blanca. Entonces está súper padre que también haya habido un presidente mediático. Sí, y toda su campaña, ¿recuerdas estas publicadas, estas... de Hope. Hope, y que tenía así como que su cara en varios colores, se volvió muy de moda. En ese entonces todo el mundo sacaba sus fotografías, sí. Entonces la verdad es que fue algo que influyó bastante en la sociedad, no nada más norteamericana, sino en la sociedad mundial. Toda esta campaña que hizo Barack Obama, pues también por eso está en este conteo. ¿Y quién más sigue? Greta Thunberg, es activista medioambiental. Bueno, para los que no ubican a Greta Thunberg, es la niña de 16 que, bueno, ya no es una niña, es una adolescente, que habló en bueno, aquí dice, mira, una joven de apenas 16 años se ha convertido en el rostro del activismo medioambiental en la última parte de esta década, perdón. De origen sueco, Greta Thunberg recorre el mundo para hablar con líderes de sectores públicos y privados, así como con los ciudadanos de distintos países, para hacer conciencia de la necesidad de llevar a cabo acciones y políticas que reviertan el cambio climático. Greta ha dado memorables discursos en Estocolmo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2018, y su participación más recordada fue en el Foro Económico Mundial de este año. Es la que es el Foro Económico Mundial. Y pues bueno, ahí se hizo viral en Facebook y en redes sociales el discurso de aquí de Greta, que empezaba que cómo se atreven, así estaba, ¿no? Pero... sí, cómo se atreven a robarse mis sueños. Pero es que, o sea, yo por ejemplo, soy de la idea de que yo ya no quiero tener hijos, o bueno, yo no tendré hijos, porque realmente ¿qué mundo les vamos a dejar a los que vienen? O sea, si yo tengo un hijo, vamos, yo siendo generoso conmigo voy a vivir hasta los 70, ¿no? Ahorita tengo 28 años casi, tengo 27 y en enero cumplo 28. Entonces, estoy... un regalo el 28 de enero. El 28, ¿no? No, pues, o sea, en 42 años yo estaría cumpliendo 70 años. Y obviamente si yo tuviera un hijo a los 30, vamos a poner una edad, ¿no? Ese hijo mío tendría alrededor de 40 años. Para los que quieran un hijo de fe en 2 años. En 2 años me hablan. No, pues, ¿qué calidad de vida le espera pues a esta persona que yo podría traer? Entonces, honestamente yo sí creo que la sociedad está muy, muy cabrona, y la situación del planeta en cuestión del cambio climático, hay especies que se están extinguiendo, y no me refiero a que no debieran de extinguirse, las extinciones pues, han sucedido a lo largo de los años, pero vamos, o sea, en menos de 100 años el planeta ha cambiado muchísimo más de lo que había cambiado en 1000 años de la humanidad. Entonces, vamos, ¿qué estamos haciendo mal en 100 años para adelantar 10 veces más el cambio climático que se logró en 1000 antes? Sí, la verdad es que está difícil la situación, pero también está difícil frenar todo lo que ya se construyó para mal.
O sea, está difícil La gasolina. lo de la gasolina, los plásticos, o sea, bueno, ahorita ya los plásticos los están erradicando un poco, pero ya es casi un mal irreversible. Pero, por ejemplo, o sea, yo creo que va más de conciencia personal, pues, ¿no? Hace unos días yo hacía el chiste de que no quemes cohetes, sino cuento quién son los Reyes Magos, y un amigo me decía, si tú haces eso, yo voy a revelar que tú tronaste un cohete muy explosivo en un lado, ¿no? Y sí, o sea, yo en algún momento troné un cohete muy explosivo, pero estamos hablando de hace... No era yo, era Patricia. Patricia, ¿no? Hace 7 años, ¿no? Hace 7 años creo que yo no tenía la conciencia que hoy en día Sí, pues, claro. he ido adquiriendo, ¿no? Y, o sea, si tuviera la opción de regresar en el tiempo y decir, oye, has cometido un montón de errores, pues, uy, créeme que me los ahorraría, ¿no? Sí, por ejemplo, yo también lo veo de ese lado. Antes me metía a bañar y me tardaba mucho bañándome. Y ahorita así de, no, pues me baño y a lo que voy, o sea, nada de que pongo un playlist para bañarme, no, es una canción de los Ramones de 2 minutos y para afuera. Sobres. No, y yo, por ejemplo, soy de la idea de que vas a esperar a que salga el agua caliente, ok, pon una cubeta, y que por lo menos pero por lo menos que esa agua, pues, que básicamente se va a ir, porque pues, ni siquiera le va a caer Pues jabón, pues, sirve para echarla a la taza del baño o algo, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, hay formas en que cada uno puede aportar un granito de arena para hacer el cambio. Digo, todos cometemos errores, todos vamos a seguirlos cometiendo, pero si seguimos tratando como tradición el maltrato y la masacre animal, pues ¿qué nos espera? O sea, estamos viendo gente que maltrata a los perritos por robarse un pedazo de carne. Estamos viendo gente que degolla a los chivos hasta desangrarse, porque esa es la tradición aquí en Guajuapan. Estamos viendo gente que mata a los toros porque es un arte matar a un toro, ¿no? Sí, entonces, hay gente que literalmente dices, oye, ¿qué te cuesta enfocar tus gustos en otra cosa que no perjudica a otro ser vivo, ¿no? En este caso, yo digo, la quema de cohetes, como le decimos acá, y de hecho, explosivos. se les dice cohetes. Pero también el nombre correcto es cohetes. Porque según yo, los cohetes son las naves. Las naves. Entonces, cohetes, y creo que sí, así se dice. Bueno, Tiene las dos maneras. Ajá. En el diccionario de la RAE viene como cohetes, porque cohete es como una regionalización, un regionalismo. Entonces, bueno, ya saliéndonos de esta ya vamos a hablar de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, yo creo que podemos cambiar eso, ¿no? O sea, aquí en Oaxaca vimos evidentemente de que nos estábamos quejando del calor y la calina, cómo estaba atacando y un mes después, pues, y diario, o sea, y literal castillos y todo el mundo, ay, qué bonito, sí, vamos a seguir dañando la capa de ozono, ¿no? O sea, yo creo que no es una queja, sino más bien vamos a reflexionar un poquito. O sea, nada nos cuesta hacer el cambio. Y pues bueno, seguimos con el más cachetón de la lista, que es Kim Jong-un. ¿Sí lo ubicas? Sí, de hecho hubo una película de él, bueno, no de él directamente, sino es una parodia hacia Kim Jong-un, de James Franco y Seth Rogen. Okay. Ahorita no me acuerdo cómo se llama la película, pero se supone que ellos son conductores de noticias y quieren hacer una entrevista épica, entonces consiguen una entrevista con Kim Jong-un. Okay. Y obviamente pues es una burla horriblemente al bueno, para los que saludos a Bemitzi que nos está escuchando. Hola Bebe, saludos. Para quien no conoce, Kim Jong-un es el tercer líder supremo de la República Popular Democrática de Corea. Kim Jong-un declaró el estado de guerra a Corea del Sur con la posibilidad de una guerra nuclear debido a los bombardeos B-2 Spirit de Estados Unidos. Tengo un chiste de coreano, güey, lo puedo contar. Está muy tonto, güey. Pues no viene problema, tú puedes. Dice que se encuentran dos coreanos y... ¿Del norte o del sur? Espera, ahí va. Aquí el chiste agarra y dice, yo soy coreano. ¿En serio? Dice, sí, soy coreano del sur. ¿Y tú? Yo soy coreano del norte, sí, señor. Está bueno. Pues está gracioso, está curioso. Tras meses pasamos del chiste a hablar de tensión con Estados Unidos. El mandatario se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump el 12 de junio. Imagínate la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump. Era como estar no sé, cabrón. Estar en una reunión con Darth Vader y Darth Maul, güey. Sí, no, y además, o
sea, era como que en cualquier momento uno de estos dos tipos lanza el misil. Sí, está cañón. Algunos, Era como en esta película de X-Men Días de... No, la primera, la de First Class. Primera clase. Ajá. Ajá. Que están los misiles, los bunkers Rusos y estadounidenses en Cuba. Y que están así ya nada más tratando de apretar el botón para ver quién se dispara primero. Yo creo que así fue la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump. Afortunadamente llegó el doctor Charles Xavier y salvó el día. Digo, perdió la movilidad de sus piernas, Sí, pero bueno, pues es donde quiera que te encuentres, Xavier. Esta cumbre histórica fue en Singapur y acordaron la desnuclearización progresiva de Corea. Ajá. Entonces pues ya se están desnuclearizando, porque el que desnuclearice será un muy buen desnuclearizador. Eso está bien raro la pinche palabra. Son trabalenguas ya elaborados. ¿Alguna vez has visto la película de El Dictador? Ajá, sí. De hecho, esta película del Dictador no es directamente con Kim Jong-un, porque obviamente lo ubican Guadavi, que es un país ficticio. Pero es más como de, yo creo que es más como de Muammar Gaddafi. De Gaddafi, de Bin Laden. Porque de hecho creo que esa del dictador salió hace mucho tiempo, ¿no? Hace como 8 años. Y Kim Jong-un apenas tomó el poder en 2011. Ah, ok. Entonces no creo que sea, yo creo que es más como de todos estos dictadores que había en Medio Oriente, el de Egipto, el de, no sé, creo que el de Siria, no sé, había varios dictadores. La película es del 2012. Es del 2012 y él entró en el 2011, entonces sí, yo pero creo que haya tenido tanto material como para... Pero porque de hecho este cuate salió apenas, o sea, siempre ha sido un dictador, obviamente, sí. Pero Pero es que es el tercero ahora sí que en turno. Oye, lo que estaba viendo, la neta me sorprendió bastante, es que tiene como, o sea, no tiene ni 40 años, güey. No, es o sea, tiene como 38, 39 años. Ajá. Y entró al poder hace como 7, 8 años, o sea, entró como a los 31, 32. Eso sí me sorprendió muy cañón. Sí, pero fue porque murió su papá, ¿no? Bueno, porque todavía no había muerto, pero ya estaba... de todos modos se me hace sorprendente, porque uno se imagina un dictador anciano, pero este cuate es un dictador millennial. Sí, de hecho, no, él no es millennial. No, él es generación X. Generación X, sí, cierto. Pero sí está cañón Kim Jong-un, que es el más cachetón de la lista. En la siguiente tenemos a alguien que yo admiro bastante, es Usain Bolt, que es un atleta olímpico. Yo lo he dicho, a mí me encanta el fútbol, es mi deporte favorito, yo creo, pero me gustan más las olimpiadas que el mundial, güey, porque... ¿Ves de todo? Ves cada historia, güey. También. O sea, por ejemplo, los futbolistas, pues ganan millones de dólares, desde los países más, pobres, por más pobres, digamos, o sea, la mayoría de los jugadores, no todos, pero la mayoría de los jugadores ya ganan muy bien, porque están a lo mejor en ligas que no están en su país, y toda esa cuestión. Pero, por ejemplo, los atletas olímpicos, la mayoría es gente que vive al día, que a lo mejor tiene que a veces buscar otro trabajo. Nada más lo vemos aquí en México, ¿no? Los apoyos que ahora cada vez son menos con esta nueva administración. Cada vez le recortan menos presupuesto a los atletas, se las ven duras para ir a las competiciones, tienen que casi ir a pedir limosna, cuando es una obligación del gobierno apoyar a sus deportistas. No, y lo curioso es que, ok, ya ganaste, ahora sí, sí, o sea, la neta... Aparte me voy a colgar yo la medalla de que... Sí, eso sí me pareció aberrante. Sí, que después de toda esta gesta histórica que tuvieron los atletas en los últimos Panamericanos, lleguen a México y se cuelguen la medalla a Ana Gabriela Guevara, que la aborrezco con todo mi ser, y Andrés Manuel López Obrador. La verdad me pareció, yo creo que ahí no fue tanto business de Obrador, sino de Guevara. La neta, esa persona deberían de desaparecer del deporte. Le agradezco infinitamente lo que hizo como deportista, pero como administradora está cañona. O sea, a mí me molesta que todo lo que ha hecho Ana Gabriela Guevara ha perjudicado más a los deportistas que beneficiarlos. Y digo, no se puede negar eso, o sea, independientemente de con qué partido político simpaticemos. Yo no simpatizo con ninguno, pero bueno,
independientemente de hacia qué personaje público simpaticemos, lo que ella está haciendo Sí, no manches. es una grosería para los deportistas. Sí, ojalá y la destituyan pronto. También, por ejemplo, una persona que yo admiraba mucho y después se me vino abajo. Bueno, ya no tanto, ya como que se me pasó el coraje, pero por ejemplo, Carlos Hermosillo fue jugador del Cruz Azul y fue el último que hizo campeón del Cruz Azul. Sí. ¿Cómo no recordarlo? Él estuvo al frente de la CONADE también, e hizo una sarta de porquerías, estuvo robando dinero. La neta, sí, también muy mal Carlos Hermosillo. Para que no digan que siempre se ha hecho lo mismo. Sí, siempre se ha hecho lo mismo, pero Ana Gabriela de Brasil está cañona, la neta. Tiene cosa que le pisen, pues. Pero bastante, igual. Y pues bueno, ya ni empecé a hablar de quién, ¿no? Es Usain Bolt, el corredor más veloz hasta ahora. Usain Leo Bolt posee los récords mundiales de 100 y 200 metros libres, así como la carrera de Lewis 4% con el equipo jamaicano, como se diga. Bolt tiene una velocidad promedio impresionante, 37.58 kilómetros por hora. Su récord de los 100 metros es de 9.58 y ha pertenecido a equipos de relevos que han roto en tres ocasiones la marca de la disciplina. Su desempeño en justas deportivas ha impuesto 19 récords Guinness, la segunda mayor marca de este tipo de atletas, solo detrás del nadador estadounidense Michael Phelps, que tiene 23. Pero hay que aclarar también que, por ejemplo, Michael Phelps sí tiene más medallas y más récords que Usain Bolt, pero también porque él participa en más disciplinas, o sea, nado de pecho, no sé cuáles son los nados, nado de pecho, de muertito, de perrito y así. Entonces, por eso Michael Phelps tiene más medallas, no tanto. Yo creo que están a la par, los dos son los mejores deportistas de los mejores deportistas que ha tenido el planeta en su historia. Son Usain Bolt y Michael Phelps. Yo por ahí pondría a Maradona, a Pelé, a Michael Jordan, a esta Nadia Comaneci, ¿quién más podría ser? Este ciclista que... Kenny Omega. Al perro aguayo. ¿No? Por ahí ciclista, no me acuerdo, Neil Armstrong. Neil Armstrong es el... Ajá, pero sí. Lance Armstrong. Lance Armstrong. No sé, ahí tengo... Neil Armstrong es el astronauta que fue a... Entonces Lance Armstrong es el ciclista. Ajá. ¿Quién más podría estar ahí? A lo mejor Rafael Nadal y ¿cómo se llama el otro? El tenista, suizo, ¿no? Ajá. Bueno, yo de tenis no sé mucho, pero reconozco que son grandes atletas que no se ven. Un Babe Ruth, tal vez, por ejemplo. No tanto, la neta, no tanto. Es más por los récords, pero porque en ese tiempo pues, no había tanto récord. Pero pues de béisbol, por ejemplo, de Jeter. La verdad es que a mí que me gustan demasiado los deportes, me siento muy afortunado por vivir en esta época, que ya había Usain Bolt, ya había Michael Phelps, me tocó ver a Michael Jordan ya al final, a Maradona y a Pelé, pues no los vi, pero veo a Messi y veo a Cristiano, que también se me hace de los mejores atletas que ha tenido el planeta. Por ejemplo, a Rafael Nadal, que aunque no me gusta mucho el tenis, pues lo veo, no sé, hay demasiados Peyton Manning, hay demasiados atletas muy buenos en esta época y uno que, bueno, al menos a mí que soy súper fan del deporte, pues agradezco vivir en esta época. Ver a Kenny Omega, al perro aguayo, la neta, al hijo del perro aguayo, a Rey Misterio, Chris Jericho, que realmente... A Chris Jericho, a La Roca. Yo considero que Chris Jericho es tal vez el mejor luchador del mundo de su edad. Pero ya de su edad, ¿quién? Por eso. No, ya sé, sí es más joven. Jericho tiene 45 años, si no me equivoco. Y ya está grande. Ya está grande, pero de su edad es el luchador más emblemático y el mejor todavía de su edad, de la categoría veteranos. Pues. Aquí en México tendríamos a Octagón, a Fuerza Guerrera, a Blue Panther. A Último Guerrero. Sí, ya son arriba. No, y por ejemplo, Jericho admiró muchísimo a Octagón. A Blue Panther. A Blue Panther bueno, de Blue Panther ni se diga, Daniel Bryan es fanático de Blue Panther, de Blue Demon. O sea, él ha externado el deseo de luchar con ellos en algún momento. Entonces es algo bastante curioso. Daniel Bryan, yo creo que Daniel Bryan iba a ser el mejor luchador de esta década si no es por su lesión.
Pero se chingó la rodilla, que no sé. La cabeza porque fue con tus Bueno, el siguiente en la lista es Leonardo DiCaprio. Que por fin ganó su sí. primer Oscar gracias a otro mexicano que es muy importante. Así es. Pocos se imaginarían que el joven protagonista de Titanic, Leonardo Wilhelm DiCaprio, es hoy no solo el ganador del Oscar, sino también una de las voces más escuchadas en el tema de problemáticas de la contaminación. La carrera histórica de DiCaprio por fin fue recompensada en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, ya que recibió el Oscar a Mejor Actor por su papel en El Renacido de 2015, dirigida por Alejandro González Iñárritu. El discurso de agradecimiento hizo mención acerca de la importancia de la lucha contra el cambio climático, y es que el actor estadounidense se ha comprometido con el activismo en el tema del medio ambiente, presentándose en diversos foros para expresar la necesidad de impulsar políticas que frenen el cambio climático. Entonces, por eso Leonardo DiCaprio se gana su lugar en este top. Y bueno, aquí también meter a Cuarón, a Iñárritu y a Guillermo del Toro, porque no solo han marcado una pauta en el cine mexicano, sino en el cine mundial. O sea, ellos, ¿cuántos Oscars se ganaron? Entre ellos 4. Entre ellos 4 de los últimos 8, ¿no? De los últimos 5, 4 de los últimos 5. No, de hecho 5 de los últimos 6, creo. Ajá, sí. Porque son 2 de Iñárritu, 2 de Cuarón y 1 de Del Toro. A ver, para más fácil, déjame corroborarte aquí. Sí, pues ellos, la neta, son los que han rifado, los que han puesto la vara alta en el cine a nivel mundial. Entonces, pues sí, eso habla de la relevancia que tienen ellos, que han tenido ellos en esta época, ¿no? En estos últimos años, y pues obviamente en esta década. Entonces, pues también ahí Cuarón, Iñárritu y Del Toro, los incluimos porque no están en este top, pero los incluimos. Creo que ahí, ¿no? Sí, ya se nos fue nuestro mouse. Sí. Pero bueno, el chiste es que están muy cañones estos cuantos. Sí, no, y la verdad no se puede negar la calidad de estos directores mexicanos que al final de cuentas rompen mucho el estereotipo del director mexicano, sí. de este clásico, o más bien del cine mexicano, ¿no? Del cine abnegado, del puro sufrir y sufrir, o la clásica tragicomedia, ¿no? Que pues, vemos mucho en México, año con año, por lo menos 3 películas de tragicomedia salen, y ellos te entregan algo muy distinto. Digo, si vemos El Renacido de Iñárritu, es una película bastante interesante. No es el hombre abnegado, sino más bien en este caso es el hombre que no se rinde, ¿no? Uh-huh. Y está bastante interesante. A mí me gustó muchísimo La forma del agua del Toro, porque es una película que tal cual es un cuento. Sí. O sea, básicamente te están dando un relato, algo súper sencillo, una fábula, y que te deja una pequeña reflexión y lo puedes vivir y disfrutar muy bien la película. No es necesario que seas cinéfilo o que seas fan from hell del cine y tengas un conocimiento muy amplio. O sea, simplemente puedes ver La forma del agua y disfrutar, y ya. A diferencia de, por ejemplo, Roma, que es una película muy buena y que a mucha gente no le gustó. A mí me gustó. Pero bueno, el siguiente en nuestra lista es el Papa Francisco, de origen argentino, Jorge Mario Bergoglio. 5 de los últimos. A ver, desde 2010 fue un británico, 2011 francés, 2012, no sé dónde es esa bandera, pero ¿cuál? No es de medio coreano, medio asiático me suena el nombre. Y no sé, de aquí donde es Manny Pacquiao, Filipinas, creo que es de Filipinas. Creo que sí. Cuarón es el primer mexicano en haber ganado en esta década un Oscar a mejor director por Gravity. González Iñárritu por Birdman en 2014. En 2015 vuelve a ganar Iñárritu y gana con El Renacido. En 2017 ganó el director de La La Land, Damien Chazelle. Y Del Toro gana en 2017 con La forma del agua. En 2018 ganó Cuarón con Roma. Okay. En 2019, pues creo que este año no va a pintar para mexicanos, sí. Pero quizás el de No Manches Frida 2. Probablemente, yo creo que es una película que va a marcar, no sé, récord en cuánta gente pudo vomitar en sus tazas del baño después de verla.
Pues sí. Nada, con todo respeto al director de No Manches Frida, ojalá que algún día tenga mayor libertad creativa para hacer algo que a él lo llene. Pero bueno, de origen argentino, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa número 266 tras la renuncia de Benedicto XVI en el 2013. Tomó el nombre de Francisco en honor al santo de Asís. El Papa se ha caracterizado por su adhesión a la opción preferencial por los pobres y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos. En el 2013, la revista Time lo consideró una de las 100 personas más influyentes del mundo. Francisco es el primer pontífice originario de América Latina. Y la verdad es que mucha gente lo vio muy bien que llegara Jorge Bergoglio a ser papa. Es un papa muy carismático, no tanto como Juan Pablo II, pero la neta sí, ha tenido sí tiene su buen carisma Bergoglio, y protagonizó una de las escenas que a mí más me gustaron de esta década, cuando una señora en México lo empieza a jalonear para que la salude y voltea bien enojada y ¡ya! ¡No seas egoísta! Le dice, está muy buena esa escena, güey. Aparte, es que es épico que el Papa sea argentino. Sí. Porque, che, boludo, pero ¿qué te he dicho? Que vayas a hacer la primera comunión. Sí, está muy chévere que el Papa hable nuestro idioma, y que luego con un acento tan peculiar como tienen los argentinos. Y yo la verdad es que tengo ahí muchas discrepancias con lo que la religión católica, con esta onda del Papa y toda esta cuestión, pero pues bueno, no se puede negar que esta persona es muy influyente en todo el mundo y que es uno de los, siempre el Papa va a ser un líder, o sea, independientemente de que sea Jorge Bergoglio, que sea Benedicto, que sea Juan Pablo, que sea, siempre va a ser influyente en el mundo. El simple hecho, o sea, de ser el Papa de una religión tan presente en el mundo como es. Sí, la más catolicismo. ¿Cómo se dice? La más comercial. No la más rentable. No. Como que tiene más seguidores. La más con mayor flujo de seguidores. Sí, con mayores seguidores para ya evitar. La más trending topic. Ándale. Es la religión católica, entonces, pues, por obvias razones, el líder de esta religión, pues, es una persona muy influyente en el mundo. Y de hecho, esta década también se caracterizó por la llegada de un personaje que tal vez no es muy famoso para mucha gente, pero es Lucien Graves, el fundador de The Satanic Temple, la primera religión establecida como satanista y con un registro legal, ya con reconocimiento legal en Estados Unidos. Eso es un hecho bastante llamativo porque Estados Unidos, se diga lo que se diga de la libertad de credo, etcétera, etcétera, Estados Unidos siempre se ha visto muy marcada por los republicanos. Y los republicanos son a lo que aquí en México es el PAN, un partido o una agrupación política muy marcada por las preferencias religiosas hacia el catolicismo o cristianismo. Entonces, el surgimiento de una fuerza no política y no religiosa, que ahora es reconocida como una religión legal en Estados Unidos, como este Satanic Temple, está marcando un parteaguas muy interesante. Ellos recientemente, el día de hoy, anunciaron que a partir de 2020 van a comenzar a extender lo que es The Satanic Temple a Latinoamérica. Okay. Pero bueno, la neta, aquí en Latinoamérica sí van a tener seguidores seguramente, pero es una región del mundo que está muy estigmatizada por el catolicismo. Entonces, la neta, yo no creo que dé muchos frutos. Digo, ¿quién sabe? La neta no. O sea, siendo sinceros, nadie, muy pocas personas se profesan satánicos satanistas abiertamente, ¿no? Por todo este tabú que existe, el estigmatismo que hay hacia ellos, el satanismo, porque realmente también, pues no sé, no quiero opinar porque no quiero herir tu susceptibilidad. Pero sí, realmente no le veo el caso. No, y bueno, yo digo, creo que sí llegaría a tener una cierta presencia tal vez, porque la cienciología, o sea, vamos. Pero ¿cuántas personas conoces cienciólogas? Aquí en Oaxaca no, pero ¿alguna vez has ido a Ciudad de México a ver lo que es el templo? ¿Cuántos son? Ni idea. Pero, ¿no son más de 1,000? No, sí. Hay más de 1 millón de cienciólogos en México. O sea, digo, para México es muy poco, pero 1 millón de cienciólogos ya es... No sé. 1 millón de cienciólogos. No lo sé. Pero bueno, sigamos con el conteo. Algo de lo que ya hablamos un poco del movimiento feminista.
Es un movimiento que marcó la década en todo el mundo. El feminismo actual ha demostrado su presencia en redes sociales y en las calles. En un contexto de un alarmante número de feminicidios y falta de políticas efectivas para disminuir los crímenes en contra de las mujeres, se realizaron marchas en distintos puntos de México. Una de las más emblemáticas fue la llamada Brillanteada. Brillanteada, perdón. Brillanteada. Pensé, lo estaba leyendo como si fuera en inglés. En inglés. Brillanteada, llevada a cabo el 16 de agosto por aproximadamente 6.500 mujeres en la Ciudad de México. Muchas iban con pañuelos morados y verdes, tapándose el rostro y con brillantina, como la que arrojaron al entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta. A estas manifestaciones le siguieron otras en Ciudad de México y el resto del país. En otros países también hubo grandes movilizaciones, por ejemplo, la marcha de las mujeres en Washington, convocada el 21 de enero de 2017, para defender los derechos de las mujeres, el derecho a la salud, el derecho a una educación pública de calidad, la igualdad de derechos de las personas LGBT, la defensa de las políticas contra el cambio climático, el pacifismo y la solidaridad con los refugiados, la solidaridad con los refugiados que huyen de los países en guerra. El movimiento en contra de la persecución y la discriminación de los inmigrantes y contra la discriminación racial y violencia policial. La manifestación superó la asistencia de 500,000 personas. La marcha se convocó tras conocerse los comentarios machistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las mujeres. No sé si recuerdas esa grabación de que solo eran objetos. Y literal, o sea, lo dice de una manera tan desagradable que yo recuerdo que fue mucho antes de que él ganara la presidencia de los Estados Unidos, y a mí me sorprendió que después de que salió a la luz ese tipo de comentarios, aún así ganó. Pues, ¿qué te digo? Increíble. Sí, no hay duda de que pues, el feminismo ha crecido bastante. Yo creo que está bien que se luche por la igualdad, porque sí es cierto que ha habido muchos avances por muchos antecedentes históricos de muchas mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres, pero todavía hace falta mucho camino por recorrer. Sí, yo creo que hay muchísimas cosas que todavía tienen que cambiar, y no solo para las mujeres, sino también para nosotros los hombres. Sí. O sea, yo soy de la idea de que deberíamos estar hablando de nuevas masculinidades también, no simplemente de quedarnos con esta idea del clásico estereotipo del macho típico mexicano. Yo creo que se ha avanzado, pero todavía falta mucho. Sí. Sí se ha avanzado, hay más apertura para, por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo, cuando iba a la secundaria, no me imaginaba que dos de los que después serían mis mejores amigos son gays. Yo en la secundaria tenía una mentalidad pues, de niño de secundaria, ¿no? Que eso está mal. Que está mal. A lo mejor no que estás mal, pero que sí te burlas, la neta. O sea, yo en algún momento sí me llegué a burlar de compañeros que tenían más afeminados y más afeminados, como si yo lo fuera, ¿no? Sí, a veces soy afeminado, no tiene nada de malo. Pero sí jamás me imaginé. Por ejemplo, ahorita dos de mis mejores amigos son homosexuales y no tengo ningún problema con ellos. Me llevo súper chidos, son personas súper chidas. O sea, ni siquiera tendría que ser como de que es que son. O sea, debería ser, bueno, son mis amigos y ya. Exacto. Eso no tiene nada que ver. Y que lo curioso es por eso que digo que debiéramos estar manejando como nuevas masculinidades en el hecho de decir que no le transfiramos ese prejuicio a los que vienen. Sí. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de tener unos primos mucho más grandes que yo y que siempre se expresaban de manera muy lacerante, muy despectiva. Perdón por lo que voy a decir, pero siempre decían esos maricas, ¿no? Entonces, yo creo que no es necesario hablar mal de una persona que tiene una preferencia distinta a la tuya. Sí. Pues bueno, esperemos que, como todo en esta lista, siga cambiando. Sí. Y pues bueno, seguimos con LeBron James. Yo la verdad no soy muy clavado en el básquet. No sé ni siquiera las reglas del básquetbol. Yo solo sé que juegan 5 al mismo tiempo. Sí, juegan 5 contra 5. Y que la pelota no le dan patadas. Que si la tocas con el pie es viola. Como se dice coloquialmente. Todo parece indicar que Michael Jordan conservaría su título de mejor jugador de básquetbol, pero apareció LeBron Raymond James, señor. Entre los logros se destacan 3 campeonatos de la NBA, 4 MVP de la temporada, 3 MVP de las finales de la NBA,
2 medallas olímpicas, 3 MVP del Juego de las Estrellas, además de ser el líder en anotaciones en playoffs de todos los tiempos. LeBron James ha jugado en Miami Heat con los Cavaliers y con los Lakers. Pues ahí sí no sé qué aportar a la plática porque realmente no he seguido mucho el básquetbol, sobre todo. Yo lo único que he estado esperando es que hagan Space Jam 2. Yo la con verdad LeBron no James. espero, la neta es algo que es totalmente innecesario, güey. Pues yo nada más como por He estado nostalgia. escuchando de personas que sí saben de básquetbol que LeBron James toda su carrera ha estado tratando de que no lo comparen con Michael Jordan. Y sí, porque es totalmente diferente. Nunca va a poder ser como Michael Jordan, por más que haga, porque Michael Jordan aparte tenía carisma, tenía muchas cosas. Era Michael Jordan. O sea, Michael Jordan no va a haber nadie, o sea, nos vamos a morir tú y yo y no va a haber nadie como Michael Jordan. Y si LeBron James estaba pidiendo que no lo compararan con Michael Jordan, ¿por qué carajos acepta hacer Space Jam 2? Pero no ha salido, o sea, todavía sigue siendo como un... No, ya empezaron a grabar. ¿Ya empezaron a grabar? Sale en 2000, ya la anunciaron creo que para el siguiente año. Órale, No sé si ya la empezaron a grabar o ya la terminaron de grabar, pero de que ya se hizo, ya se hizo. O sea, ya es oficial que va a ser Space Jam 2 con LeBron James. Eso sí no me lo sabía. Sí. Eso sí no me lo sabía. A ver, chécalo. Oye, sí, para 2021. Sí. Dirigida por Malcolm Beasley, el sonolico. Y sí, protagonizada por LeBron James. Así es, entonces yo creo que era algo totalmente innecesario. Yo creo que es algo que de hecho le va a perjudicar a LeBron James. Porque realmente, pues Space Jam es mala, pero uno como niño la ve increíble. Imagínate, o sea, no creo que supere Space Jam, la neta. El éxito tal vez no lo creo. No lo va a superar. Entonces, pues sí, yo creo que es una mala decisión de LeBron James, pero le ha de haber pagado muy bien. Entonces, ¿a quién le dan pan que llore? Así es. Que de ya, hecho, a estas alturas ya LeBron James, ya me vale madre que me comparen con Jordan. Venga, las pacas de dinero. Ya, denme mis billetes. Denme mis billetes. Bueno, aquí también está en esta lista Colin Kaepernick, que es un jugador de fútbol americano. El jugador de fútbol americano ha logrado, es que aparte tiene otras cuestiones aparte del fútbol americano, entonces por eso yo creo que está en el listado. Dice, el jugador de fútbol americano ha logrado 2 títulos de división, un campeonato de NFS, que no sé qué es. Sí, de la conferencia. Con el equipo de los 49ers de San Francisco, pero quizás su mayor aportación a la historia de su país, Estados Unidos, es la protesta que realizó. Durante el canto del himno nacional estadounidense previo al cuarto juego de la temporada de 2016, Kaepernick se arrodilló como parte de protestas del movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan. En respuesta a los asesinatos de población afroamericana cometidos por policías estadounidenses y otros actos de racismo del sistema de justicia penal de la Unión Americana. Entonces también por eso, de hecho, creo que perdió un patrocinio millonario con Nike. No estoy muy seguro, pero creo que sí, por estas protestas. Y de hecho Donald Trump se pronunció en contra de que hicieran ese tipo de protestas, porque después de que lo empezó a hacer él era como de los jugadores, ahorita ya pasó su mejor tiempo, según yo no sé mucho de fútbol americano, pero ya pasó su mejor tiempo, pero cuando era realmente una estrella, fue que hizo esta protesta. Sí, y muchos de los jugadores afroamericanos lo empezaron a seguir. Entonces, por eso y también dio el brinco, porque no solamente los jugadores de fútbol americano hacían esto, era colocarse sobre una rodilla. Ajá. Y colocar ambas manos en la rodilla que estaba levantada. En esta posición que se colocaban los jugadores de fútbol americano, más bien muchos afroamericanos, jugadores o deportistas en cualquier ámbito, cuando sonaba el himno nacional estadounidense, adoptaban esta postura de protesta, que obvio también se polarizó, ¿no? Hubo afrodescendientes que decían, no, pues yo estoy en contra de esto porque X, ¿no? Y hubo quienes decían, obvio, nosotros tenemos que mantener nuestra postura. Sí. Y, ¿sabes? Yo creo que esta protesta de este jugador de fútbol americano llegó a muchos lados. Yo conocí ese caso no por el fútbol americano, sino por la lucha libre. Ok. Porque luchadores como Xavier Woods, Kofi Kingston y Biggie Langston lo replicaron en algún momento, no en televisión abierta, pero sí en redes sociales. Y esos son 3 luchadores muy importantes en la comunidad afro. Sí.
Y pues bueno, llegamos al final de este conteo porque también ya es un poco tarde. Sí. Joaquín El Chapo Guzmán, lastimosamente es quien cierra este conteo de las personas más influyentes de la década. Como líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera fue uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia. Primero fue detenido el 9 de junio, mira el día de mi cumpleaños, cuando estaba yo cumpliendo 4 añitos, que fue en el 93, en Guatemala, pero se fugó el 19 de enero del 2001, escondido en un carro de lavandería en el penal de Puente Grande, en Jalisco. Curiosamente. Sí. Luego fue reaprendido en su condominio en Mazatlán. Sin embargo, el 11 de julio de 2015, el narcotraficante escapó del penal del Altiplano a través de un túnel de 15 kilómetros. Eso te parece de película de comedia, cabrón. Exacto, o sea, yo creo que eso más que ser como un caso sorprendente, es un caso que dices, ¿y en serio no se dieron cuenta? Sí. O sea, ¿cómo rayos no te percatas que están haciendo un hoyo? Voy a corregir que no fue de 15 kilómetros, fue de 1.5. Ah, ok. Bueno, pero de todos modos, como quiera que sea, güey. es No, ridículo. Me acuerdo que había un meme que decía, los amigos del Chapo hicieron un túnel hasta la cárcel para sacarlo y mis amigos no me pueden ni siquiera invitar una caguamita. Sí, no. Y es verdad, sí, los amigos que tengo. No, y a mí, por ejemplo, en ese entonces cuando fue la fuga del Chapo, que no recuerdo bien qué año fue. Fue en 2015. En 2015, yo todavía estaba estudiando la carrera y nos tocó analizar cómo se manejó la noticia en diversos medios, ¿no? Y digo, medios internacionales. En China hicieron una animación súper burlona hacia México. Y por este caso, ¿por qué? Porque, pues, ¿cómo rayos se te escapa? O sea, de una prisión Aparte, de máxima seguridad haciendo un túnel. Aparte de si se te escapa un narcomenudista, pues dices, bueno, ya se escapó, ¿no? Pero, o sea, era tu reo más importante, el que tenías que tener mejor vigilado, y fue el que se te escapó, güey. Sí, ¿no? Y la manera en que se escapó es como si dijeras, no manches, Sí, o sea, sí. y ya va a ser una palabra más altisonante, pero es que es increíble, o sea, cómo se llegó a dar esto, es burlesco, es una manera de burlarse de la sociedad. Pero bueno, tras 5 meses de búsqueda, los elementos de élite de la Marina y de la Policía Federal recapturaron a Joaquín El Chapo Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos, en Nueva York, y fue protagonista del llamado Juicio del Siglo. Casi 3 meses después, el 12 de febrero del 2019, el jurado llevó el juicio en contra del narcotraficante mexicano y le encontró culpable, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua. Y seguramente en Estados Unidos ya no se va a fugar, tendría que pasar algo histórico para que se fugara, pero bueno. Lo mandan al Alcatraz, ¿no? ya ni la hora, ¿no? Pero o sea, de la fuga histórica de Alcatraz, que nunca se supo si realmente fue verdad o no tanto que sí lograron escapar o si murieron en el mar. Murieron en el mar o sí escaparon. Pero bueno, esta fue la lista de los 10 más influyentes en la década. Si nos hizo falta alguno que ustedes estén considerando, pues escríbanos, o a quién quitarían de esta lista. Y pues bueno, eso fue todo de mi parte. Yo no tengo más que decir. Y pues en consecuencia yo igual. Sí, entonces nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar de música, series y películas. Pero más que música, de canciones. Canciones de la década. Canciones de la década, yo ya tengo la mía, Ya se imaginarás cuál. ¿No? No, entonces, quizá sorpresa. De repente me quedé así como de... No, que sea sorpresa mañana. Pues yo estaba pensando el día de mañana traemos un top 5 mínimo de 5 canciones, 5 series y 5 películas. Mañana nos va a acompañar nuestro amigo radialista Emiliano. Él va a estar con nosotros, y nuestro amigo Tito, que hoy no pudo venir, pero va a reponer sus clases mañana. Entonces, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, que descansen, que tengan buena noche. Si toman, no manejen. Y si van a tomar, pues llévensela leve también. O invítenos. Sale pues. Saludo a mi mamá. Así que saludos a mi amiga Fer y a mi amiga Ere. Sale, saludos a todos. Nos vemos. Deportiva bueno, también pasa algún chiste cuando quieres ver la semana.
toda la evidencia y dice, se apunta a otra cosa, ¿no? Buenas noches, estamos otra vez en Antes de Campaña en el micrófono. Síguenos en Instagram como @antesdequemx.